Probando, probando, probando. Bueno, estamos aquí de regreso y vamos a continuar con la lectura. Ojalá que, pues si te vas conectando, si estás por ahí, pues escuches lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, aquí está. Un poquito de musiquita, tranquilo. Y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Hola, hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Estoy por aquí abajo, pero pues tengo que leer aquí arriba. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar la lectura del día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Si quieres quedarte, si quieres escuchar un ratito. Bueno, pues yo espero que sí, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a leer lo que es Lucas capítulo 18, la, en la versión nueva traducción viviente. La verdad es una traducción. Uy, tengo sueñito. Es un poquito tarde. Es una traducción que a mí me gusta mucho porque está muy claro. Está muy claro de cómo se debe de leer. Y bueno, vamos a empezar. Parábola de la viuda persistente. Lucas capítulo 18. eh, la versión nueva traducción viviente. Vamos a leer lo que es la vida de Jesús y lo que habló y lo que está escrito acerca de él. Pero la intención, como yo les había dicho, es hacerlo sin como que ninguna guianza, no sé, o como algún precepto religioso, ¿no? Mi intención no es estar hablando de ninguna religión o de ninguna denominación ni nada, simplemente lo que está en la Biblia lo vamos a leer y pues la intención es pues analizar qué es lo que está escrito ahí. Y vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Parábola de la vida persistente. Dice así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debieron orar y nunca darse cuenta y nunca darse por vencidos. Fíjense, ese es el motivo de esta lectura. Jesús les quiere enseñar a sus discípulos por qué tienen que estar orando. Y escuchen esta historia, de verdad, escuchen la historia porque es bien interesante y muy bonita y nos muestra realmente lo que Jesús o lo que Dios quiere que se haga para que podamos estar cerca de él. Dice, había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Bueno, la historia es de una viuda que pues le estaba pidiendo justicia a un rey, a un juez, y el juez pues era de esos jueces como casi no hay en ningún lado, que son bien, que se tardan y se tardan y se tardan en hacer justicia. Y bueno, también en esos tiempos había ese tipo de jueces, también acá arriba, me confundo de cámara, acá estoy leyendo y acá está la cámara. Era de esos jueces pues que no quería escuchar a la gente, como pues, en estos tiempos también se estaba haciendo pato, pero fue tanta la insistencia de la viuda que pues en algún momento del tiempo este cuate se fastidió y dice, le voy a hacer justicia ya porque ya me tiene harto, ya me tiene hasta el gorro, ¿no? Entonces
pues dice, ¿sabes qué? Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor, entonces Jesús aquí, les habla Jesús a sus discípulos, dice, aprendan esta lección de este juez injusto, ¿sí? De este juez injusto. Si hasta él dio veredicto justo al final, justo, un veredicto justo, no está hablando de que dio un mal de veredicto, dio un veredicto justo. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? Bueno, si tú y yo tenemos alguna necesidad y por ahí en el fondo de tu corazón hay cierta creencia o hay por ahí algo que te dijeron tus papás o algo que es en la religión que a lo mejor profesas o la religión que a lo mejor te inculcaron o te impusieron tus padres. Por ahí hay algo pequeñito que dice, es que como que algo me dice que Dios sí existe. Como que algo ahí me dice que Dios existe, aunque a lo mejor no voy a la reunión de mi religión, a lo mejor yo sé que tengo mi vida hecha bola o realmente, pues no, realmente pues, sí sé que Dios existe, pero pues ni tengo idea. Fíjense, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. A lo mejor el pretexto podemos decir, no, pues es que yo la verdad ni busco a Dios, yo la verdad ni oro, yo la verdad, sí, como que creo en Dios, pero no tengo una relación. Bueno, este puede ser el momento en el que tú puedas iniciar un contacto con Dios. En este momento, o sea, no esperes a resolver todo tu pasado, ahí te lo puedo decir. No esperes a resolver todas las cosas a lo mejor que te pesan o que nos pesan como personas. No esperes. Aquí en este momento tú puedes decir, Señor, de verdad perdóname, necesito que me ayudes. He hecho muchas cosas mal, pues he hecho cosas que han afectado mi vida. Quizá a lo mejor si conocías de Dios, si conocías a Dios, a pesar de eso, pues hicimos de nuestra vida un papalote y hemos tenido muchos errores. En este preciso momento, si tú lo quieres así, tú puedes decirle, Señor, ayúdame, perdóname, necesito que me ayudes. Y en este preciso momento puedes ser parte, en este preciso momento, así te lo digo, aunque suena muy ilógico, en este momento puedes ser parte de ese pueblo, de ese pueblo escogido, porque no se necesita nada más. Si me permiten decirlo, la moneda de cambio, si a lo mejor si me pueden entender, no es ni que vayas un mes, ni que hagas una manda, ni que reces tantos oraciones, no. En este momento lo único que puedes hacer es un verdadero arrepentimiento. Que le digas, híjole, ya no puedo. Y en ese instante tú puedes pasar a ser ese pueblo escogido. En este momento tú puedes ser parte de ese pueblo que puede estar orando y buscando a Dios y buscando, y aquí te dice, yo te voy a escuchar, yo te voy a escuchar. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Así les dijo Jesús. Recuerden que Jesús les está hablando a sus discípulos. Les digo, Él pronto les hará justicia. Dios les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regresa, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Fíjense la pregunta. La mayoría de veces, sinceramente, buscamos a Dios por una necesidad. Punto. La mayoría de veces buscamos a Dios cuando estamos con el agua hasta aquí o hasta aquí, ¿no? Ya estamos así como que, ay, estoy que la mayoría de veces. ¿Y saben algo? Yo soy papá. Tengo una hija y 3 hijos. Y he entendido y he comprendido que la mayoría de veces mis hijos, aunque yo creo y entiendo que me aman. He tratado de estar con ellos, he tratado de ser un buen ejemplo, ¿no? Tengo muchos errores. Hasta hace un tiempo pues tenía yo una manera de ser, un temperamento que incluso me generó problemas con mi esposa,
pero yo entendí esa parte y, y quise y decidí cambiar mis acciones. Y a pesar de eso, yo puedo sentir el amor de mis hijos. De verdad que sí. Y yo sé y entiendo que muchas veces mis hijos van a acercarse a mí solo porque necesitan algo. Y saben algo, no me importa, porque yo los amo. Yo los amo y yo vivo y yo trabajo por ellos, yo vivo y trabajo por mi esposa, por mi casa, por mis hijos. Y saben algo, Dios es también así. Yo he llegado a entender eso con mis hijos, yo he llegado a entender un poco, mucho, el corazón de Dios hacia nosotros. Y eso me hizo cambiar mi perspectiva religiosa, si lo vemos así. Entonces aquí yo les dije hace rato, la moneda de cambio es arrepiéntete, de verdad arrepiéntete de las cosas que tú sabes que no han hecho bien para tu vida porque no han traído una buena consecuencia. Y si no han traído una buena consecuencia, eso quiere decir que no es algo correcto. Arrepiéntete, busca a Dios y en ese momento te conviertes en parte de ese pueblo escogido, porque ya te hace su hijo de Dios. ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Yo te puedo decir, yo quiero, y ojalá tú también quieras, ser de esas personas con fe que pueda encontrar a Dios en esta tierra. Porque si somos de esas personas con fe, así como a lo mejor lo que yo te estoy diciendo puede ayudarte en este momento o te está ayudando, y yo espero que sí te esté ayudando a como decir, ay, no, ya tengo que hacer un alto en mi vida, tengo que hacer un alto en mi vida y estoy escuchando a este cuate que quién sabe quién es, que me salió ahí en el TikTok, eh, y me está diciendo que haga yo un alto, que me arrepienta, que de verdad quiera yo cambiar y que busque a Dios y que esté orando porque Él me está leyendo una parte de la Biblia en donde Jesús me está diciendo que Dios me va a escuchar. Yo de verdad quisiera que tú y yo fuéramos de esas personas con fe que, eh, que Dios puede encontrar en esta tierra. Y bueno, seguimos leyendo. Ojalá seamos personas con fe y que sobre todo que esa fe no mengue, o sea, no se acabe, sino que vaya aumentando y que a través de esto tú también lo puedas pasar quizá a tu familia, quizá eres mamá, quizá eres papá, quizá eres hijo, no sé, para que eh, juntos veamos esa respuesta de Dios, la respuesta de Dios que dice aquí. Bueno, en el versículo 9, bueno, pasamos a la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Dice, luego, después de esta parte, Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su rectitud y despreciaban a los demás, o sea, personas orgullosas, a personas quizá a lo mejor podrían ser fariseos, quizá podrían ser escribas o simplemente personas. Dice así, dos hombres fueron al templo a orar, fueron los dos al mismo lugar, ¿eh? Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. El fariseo, el que supuestamente se creía religioso, a lo mejor si no lo saben, los fariseos son personas que leían mucho las escrituras, que iban al templo, que se la pasaban orando todo el día, que supuestamente eran muy letrados en las escrituras que había en ese tiempo, en los libros del Antiguo Testamento. Era un grupo religioso muy soberbio, era un grupo religioso muy orgulloso, y habla la palabra también en que Jesús les decía, es que ustedes ponen carga a la gente que ni siquiera ustedes siguen, ¿no? Entonces la verdad era una persona religiosa y que lo único que habían hecho era apartar a la demás gente de Dios por todas sus reglas que habían puesto. Bueno, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración, fíjense. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, fíjense, tramposo, pecador, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos, el que estaba ahí al lado. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Él estaba orgulloso de lo que hacía supuestamente para Dios. Él estaba orgulloso de lo que hacía supuestamente para Dios. Pero, ¿saben algo? Ninguno de eso que supuestamente hacía era agradable a Dios.
porque tenía un corazón orgulloso. Él mismo se enorgullecía de formar parte de su grupo religioso, que pues también en la historia que cuenta el Nuevo Testamento, Jesús les dijo: es que ustedes son unos hipócritas, es que ustedes son generación de víboras, sepulcros blanqueados. Y ¿saben algo? Yo en lo personal, yo formo parte de un grupo religioso, pero no estoy para nada de acuerdo en muchos de esos dogmas o de esas doctrinas de ese grupo religioso, porque desgraciadamente hemos caído en, ese orgullo de ese fariseo. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se han dado cuenta, mucha gente dice: ay, es que yo soy de tal religión, es que yo soy de tal iglesia, es que yo creo en tal, es que yo creo en esto. Y se ponen a pelear, a pelear con la gente que no tiene ese mismo, esa misma creencia, y los desprecian, y los menosprecian, y los insultan, y los condenan, ¿no? Y eso no es lo que Jesús quiere que estemos haciendo. Como iglesia, la iglesia, a lo mejor que si tú me estás escuchando, a la que perteneces, escuchas al que está enfrente, al líder, sacerdote, pastor, lo que tú quieras, estar hablando en contra de otros grupos religiosos, enorgulleciéndose, incluso pensando, creyendo que son los dueños de la verdad absoluta en cuestión de la doctrina, en cuestión de... Créeme que no es un lugar sano al que debemos estar asistiendo. No es un lugar sano. Porque lo único que hace es contaminar el corazón de la gente que va a ir a escuchar o a querer escuchar lo que Dios o a través de su palabra le quiere decir a la gente que lo está buscando. Yo te puedo decir, si tú estás en un grupo así, no es para nada sano, y yo creo que lo mejor es buscar un lugar en donde realmente se hable una palabra sana, una palabra verdadera, que esté enfocada en amar al prójimo, en amar a Dios, en no estar criticando, en no estar juzgando, en no estar hablando de otras personas, más que tratar de que las personas seamos más como el corazón de Dios. Entonces, regreso al verso, me fui un poquito, pero solamente quería yo que vieran cómo era el fariseo. El fariseo era orgulloso, y desgraciadamente la iglesia, muchas iglesias de la religión que ustedes quieran, de la denominación que ustedes me puedan decir, muchas, no quiero generalizar, pero muchas nos hemos convertido como esos fariseos, que supuestamente tenemos la palabra y leemos la palabra y supuestamente somos la iglesia que fundó Cristo, o nosotros no somos como ellos porque no hacemos esto, lo otro, o que somos del grupo exclusivo del que se va a llevar Jesús cuando venga, no sé. Nos hemos convertido en ellos, y se nos ha olvidado lo que Jesús ha hecho, o lo que Jesús trató de venir a hacer a la tierra, o lo que vino a hacer a la tierra, no que trató, lo que vino a hacer a la tierra, a abrir el camino nuevamente para que la gente vuelva a estar cerca de Dios. Y fíjense lo contrario. En cambio, vamos a seguir con la historia. En cambio, los que a lo mejor los que se han unido ahorita, los que están leyendo, estamos en Lucas 18, dice 18:13, dice: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que tocaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Él reconocía que era un pecador, él reconocía su condición, él reconocía que no había estado cerca de Dios. Él reconocía que había fallado, él reconocía que no había obedecido, él reconocía todos sus errores, todas sus fallas. Él sí sabía cuál era la condición de su corazón. Él sí aceptaba cuál era la condición de su corazón. Les digo, ya es Jesús nuevamente, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos, fíjense, serán humillados, y los que se humillan serán
exaltados. Híjole, qué fuerte. Si tú tienes una religión, si tú estás ahorita, los que están viendo esto, si tú tienes una religión, en primer lugar, tenemos que entender que tenemos que tener un corazón humilde, un corazón como el cobrador de impuestos que sabía que fallaba, sabía que pecaba, sabía que no, que se había alejado de Dios, sabía que no seguía muchas reglas, sabía que tenía cosas en su vida. Lo primer lugar que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición, reconocer que todos los días, no una vez a la semana, no una vez al mes, no en alguna fecha especial, no en Navidad ahorita que viene, no en diciembre, todos los días necesitamos buscar el corazón de Dios, acercarnos a Dios. Necesitamos, si de verdad queremos que nuestra vida, que en nuestra vida habite Dios y podamos lograr lo que vimos en la primera parte, en donde Dios escucha nuestra oración y Él está ahí dispuesto a escuchar y a cumplir eso, lo que nosotros estamos orando, por lo que nosotros estamos pidiendo, porque dice, aquí la palabra dice que Él lo va a cumplir, ¿no? Dice aquí la palabra, les digo, Él pronto les hará justicia. Jesús, Dios pronto les hará justicia, pero tenemos que estar orando. Pero también lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición de dependencia a Dios, todos los días. Si tú estás batallando con pensamientos, si tú estás batallando con actitudes, si tú estás batallando, eh, si tú estás batallando con, con pensamientos, si tú estás batallando con acciones, con actitudes, con palabras, con situaciones difíciles en tu vida, situaciones que dices, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con mi familia, ya no sé qué hacer en mi trabajo, muchas situaciones difíciles que como yo le dije hace rato, yo sé que nos acercamos a Dios muchas veces por necesidad. Dios también entiende esa necesidad de nosotros y Él está ahí porque es nuestro papá, la verdadera imagen de un padre. Y uno de los problemas que también yo digo es que ¿por qué no vemos a Dios como nuestro papá? Es porque desafortunadamente la imagen que tenemos como papá es muy errónea. La imagen que tenemos como papá, porque pues nuestro papá muchas veces fue enojón, nos golpeó, nos ofendió, no estuvo con nosotros, nos abandonó, no sé, por eso no podemos tener una buena imagen de padre y muchas veces no podemos ver a Dios como nuestro papá, es por eso. Pero Dios como padre es lo mejor, es todo lo contrario a lo malo que nosotros podemos identificar como papá. Todo, haz de cuenta que si mi papá me abandonó, Dios como papá no abandona. Que si mi papá me ofendió, me dijo que era de lo peor, que era un idiota, que era un tonto, con palabras más fuertes, que no servía para nada, Dios es todo lo contrario. Dios nos anima, Dios nos dice que somos unos campeones, que podemos hacerlo exactamente. Si nuestro papá nos golpeó, si nuestro papá nos lastimó, Dios es totalmente al contrario. Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos entiende. Entonces, empezando por ahí, tenemos que cambiar nuestra imagen de lo que es Dios, ¿no? Los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Vamos a reconocer nuestra condición delante de Dios, vamos a reconocer nuestra condición delante de Dios y dejar que Él nos abrace, dejar que Él nos diga, ¿sabes qué? Fulanito, sutanito, como te llames, aquí estoy, escuché tu oración, escuché tu sinceridad en tu oración, en tu necesidad, aquí estoy. ¿Has reconocido tu condición? ¿Cómo estás? Aquí estoy. Aquí estoy contigo. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para, para levantarte. Aquí estoy para dirigirte. Aquí estoy para bendecirte. Aquí estoy para bendecirte. Aquí estoy.
aquí estoy para bendecirte. Y eso es lo que pues Dios nos está diciendo. Jesús bendice a los niños. Es otra parte del capítulo 18. Dice así: cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara. A lo mejor este pasaje lo hemos escuchado mucho. Para que Él lo tocara. Para que los tocara, dice, y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo, perdón. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Esto es, a lo mejor ya es una historia que a lo mejor muchos hemos escuchado, a lo mejor muchos pues sí, lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos visto, de que dejen a los niños que vengan a mí, etc. Muchos de los que estamos aquí, los que estamos viendo, los que hemos visto, no somos niños. El corazón de un niño, como tal, es inocente. El corazón de un niño se asombra. El corazón de un niño, pues es alegre. Obviamente, si no ha sido ofendido, maltratado, transgredido su inocencia, pues tú ves a un niño correr, tú ves a un niño brincar, tú ves a un niño creer muchas cosas que a lo mejor un adulto por maldades puede decir para engañarlo, Entonces aquí Dios nos está diciendo: tienes que confiar en mí, como un niño confía en su padre. Si tú te das cuenta, un niño, su papá le dice: es que vienen los Reyes Magos, ¿no? Es que vienen los Reyes Magos. Ese niño le va a creer toda la historia. Aunque sabemos, pues ya muchos, que lo de los Reyes Magos, pues es una mentira, si lo podemos decir así, es una fantasía. El niño te la va a creer. Entonces lo que dice Dios, saben que tengan ese corazón, crean en esto, o sea, que no quepa duda en su mente de que yo los voy a escuchar, de que yo los voy a levantar, de que yo los voy a bendecir, de que yo voy a estar con ustedes, de que yo voy a ser el papá que ustedes nunca tuvieron, de que yo los voy a cuidar, de que yo los voy a proteger. Solo ábranme su corazón, solo ábranme su vida, solo ábranme sus sentimientos, déjenme sanar su corazón, déjenme sanar su vida. Ese es el corazón eso es lo que Dios quiere que estemos con Él. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Era un líder religioso, fíjense, era un líder, yo no lo había analizado esa parte, y ahorita que lo vi, un líder religioso, sí, un líder religioso, pudo haber sido un fariseo, un escriba, un saduceo, que en sus tiempos de Jesús pues eran los que dominaban, ¿no? Dice así: maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Todavía siguen con la idea de que es por obras, siguen con la idea que es por lo que nosotros hagamos, por lo bueno que lleguemos a hacer, por las cosas por los sacrificios que nosotros podamos hacer. Este maestro, este líder religioso todavía pensaba que era por lo que él pudiera hacer. Todavía lo pensaba. Y fíjense lo que le contesta Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometas adulterio, no cometas asesinato. ¿Qué pasó? No cometas adulterio, no cometas asesinato. No mates, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Pero Jesús oyó su respuesta: hay una cosa que todavía no has hecho.
vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo después. Después, ven y sigue. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico y era un líder religioso, ¿eh? Era un líder religioso. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro, fíjense, les aseguro, es una promesa de Dios, les aseguro, una promesa de Dios, hay que poner atención, una promesa de Dios, les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida, y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Y bueno, aquí hay varios puntos. Cuestión del dinero. ¿Está mal pretender ser rico? ¿Está mal pretender tener posesiones, tener dinero, vivir de una manera holgada, vivir de una manera sin preocupaciones económicas? ¿Está mal? Absolutamente no. Absolutamente no tiene nada de malo buscar las riquezas. Absolutamente no tiene nada de malo querer ser rico, querer ser millonario. No tiene absolutamente nada de malo. ¿Por qué? Porque uno lee en la Biblia mucha gente rica que honró a Dios, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo querer ser rico. Ahora, incluso Dios nos manda que nos esforcemos, que seamos valientes, que seamos cabeza y no cola. Si tú estás conforme con lo que tienes y no estás haciendo nada para buscar más provisión, para buscar más propiedades, para buscar tener a tu familia con una seguridad económica mejor, dejar de vivir al día. Si tú no estás haciendo nada para eso, déjame decirte que no estás cumpliendo la palabra de Dios. Porque, insisto mucho, Dios quiere que seamos cabeza, cabeza en todo, no solamente en algo espiritual, cabeza en todo, cabeza en tu trabajo, cabeza en los negocios, cabeza en riquezas, cabeza en liderazgo, ¿sí? Dios es lo que quiere que seamos. Pero si tú te estás conformando con lo poco que has conseguido, que tienes ahorita en este momento, y no estás haciendo nada, no estás cumpliendo la palabra de Dios. Y no es una palabra para que te condene, ni quiero que haya condenación en nosotros, sino que simplemente decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este momento en mi vida? ¿Tengo lo suficiente? ¿Tengo lo que necesito? ¿Tengo eso? Ahora, ¿qué pasa con este rico? Este líder religioso rico, el principal problema para él era que amaba más sus riquezas, amaba más lo que quizá había heredado o lo que él había logrado, lo que él había multiplicado, lo amaba más eso. Dios Jesús estaba probando su corazón, que él ya sabía qué corazón tenía, por eso le dijo eso, vende todas tus posesiones, porque él sabía qué corazón tenía, él sabía cuál era el pie del que cojeaba. Él a lo mejor iba a la iglesia, iba a la sinagoga en este caso, leía los rollos de la ley, cumplía muchos mandamientos, porque aquí le dijo, ¿has escuchado que cumple los mandamientos? Y digo, sí, sí los he cumplido. Bueno, Jesús le dijo, bueno, entonces ve. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? No, sí, venía. No, dime, ¿qué tengo que hacer? Porque él pensaba que todavía que podía comprar, ¿no? El reino de los cielos con lo que él pudiera hacer. Pero Jesús le dijo, ¿sabes? No, no se esperaba esta respuesta, ¿no? Él a lo mejor decía, bueno, ve y da a los pobres, ¿no? O ve y a lo mejor haz esto, él ve y a lo mejor vete de rodillas a la sinagoga más cerca, o él ve y hazme una reunión en mi nombre, ve y a lo mejor, no sé, haz alguna manda, ¿no?
Jesús no quería nada de eso. Y lo único que yo te puedo decir es que Jesús hasta el momento no quiere ningún sacrificio de nosotros. Él no quiere ni lo necesita. No lo necesita. Todavía hay grupos religiosos en donde todavía piensan que por lo que se haga, puede recibir la salvación. Y no estoy hablando solamente de un grupo religioso, el que tiene más tiempo, estoy hablando de grupos religiosos en general, ¿eh? O sea, no sé, a lo mejor tú eres de un grupo religioso, está hablando del otro, de la otra religión. No, no, estoy hablando en general y por eso quiero lo que aclaré desde el principio, es que mi intención no es hablar de una manera religiosa, o de una doctrina, ¿no? De una religión. Es decir, lo que viene en la palabra, lo que viene aquí. Este fariseo, bueno, no dice qué tipo de religioso era, pero dice que era un líder religioso, amaba más el dinero, amaba más lo que él había logrado. Y Jesús probó su corazón. Y por eso es que Jesús dice, es que un rico, y aquí debemos entender, un rico que ama más el dinero que a Dios, es muy difícil. Es muy difícil. Aquí no dice que es imposible, ¿eh? Jesús le dijo, cuando ya se va, les asegura lo que es imposible, no. Qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. O sea, no imposible. Jesús jamás dijo, ningún rico va a entrar al reino de Dios. Eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Insisto, el motivo es porque aman a las riquezas. Un creyente, un cristiano, tiene la obligación de buscar riquezas. Tiene la obligación de buscar ser cabeza en las finanzas, en el gobierno, en sus trabajos, en sus escuelas, porque le dice la palabra. Tenemos que ser cabeza y no cola. No tenemos que estar endeudados, no tenemos que andar pidiendo prestado, no tenemos que andar viviendo en miseria ni en escasez, porque dice la palabra que Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿no? Dice otra parte en la palabra que si no cuidamos lo que tenemos aquí en la tierra, ¿cómo nos van a dar lo eterno, no? Hay una parte en la Biblia donde dice así, es que si no administramos bien lo que tenemos aquí, pues ¿cómo Dios nos va a dar lo eterno? Pues ¿qué quiere decir? Que tenemos que educarnos para administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Y aquí sí digo, y lo que yo les digo no es para condenación, sino para que se nos despierte la cabeza y el corazón, decir, ¿en qué lugar estoy parado? ¿Mi familia tiene lo suficiente? ¿O estoy batallando? ¿Estoy endeudado? ¿Estoy pidiendo prestado? ¿O estoy tronándome los dedos así o comiéndome las uñas porque a ver si acabo la quincena? O lo otro, ¿no? El error que comete mucha gente, y yo creo que es un error, es una presión personal, esperando ver a ver, Dios, mándame trabajo, Dios, mándame un pesito, mándame un poquito de dinero, y usamos la Biblia, ¿no? Para justificar, es que tú eres el dueño del oro y de la plata, y yo creo que tú me puedes dar. Dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Y si tú o yo no estamos trabajando para conseguir lo que necesita nuestra vida, estamos muy mal. Tenemos que estar buscando ser mejor en lo económico. Aquí estamos hablando de riquezas. Podemos hablar de otras cosas, pero aquí en el tema de riquezas tenemos que ser como ese, incluso tenemos que llegar a ser como ese religioso rico, pero con un corazón diferente. El corazón que tenemos con las riquezas tiene que ser diferente. Tiene que ser de agradecimiento. Señor, tengo ahorita lo suficiente. Quizás si me quedo sin trabajo, sin nada de recurso, ahorita si se acabara el recurso que tengo, la provisión que me da, puedo sobrevivir sin trabajo, sin nada, un año, por ejemplo. Que son consejos financieros, ¿no? Si es que no lo saben. Tener un fondo de emergencia de por lo menos mínimo 6 meses, ¿no? Que si te quedas sin trabajo 6 meses, puedas vivir como tienes tu estilo de vida ahorita, puedes vivir 6 meses. En lugar de estarte enorgulleciendo de esas riquezas, tienes que agradecer a Dios, tienes que ser agradecido con Dios, tener un corazón diferente al de este líder religioso rico, que no quiso vender sus posesiones porque realmente no buscaba el reino de Dios, realmente no buscaba escuchar a Dios o estar cerca de Dios.
Lo único que quería era como que, a ver qué me dice Jesús, a ver qué me dice, ¿no? Les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Es otra promesa. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿En las cosas de este mundo? ¿En las personas de este mundo? ¿O realmente nuestro corazón está en la búsqueda de Dios? Confiando en Dios, confiando en Dios, orando como lo vimos en la parte de arriba, orando y buscando a Dios para que Dios nos ayude, Dios nos levante, Dios nos llene de Él, que su Espíritu Santo esté en nosotros, y que su Espíritu Santo nos esté guiando, que su presencia nos esté llevando, ¿no? Estar orando para que Él, y es una promesa, nos bendiga aquí y también tendremos la vida eterna. Jesús predice otra vez su muerte. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero en el tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos, no captaron lo que decía. Bueno, aquí Jesús les está recordando qué es lo que va a pasar, pero por alguna situación que a lo mejor ahorita yo a lo mejor no encuentro, o a lo mejor no estaban atentos, no estaban atentos los discípulos, ni siquiera los más cercanos a Jesús, porque aquí dicen que ni le entendieron a Jesús lo que había pasado, ¿no? Lo que les dijo. Dice, ellos no entendieron nada, ni tantito, ellos no entendieron lo que estaba pasando. Ellos estaban con Jesús, a lo mejor ya tenían sueño, a lo mejor ya no sabían. No entendieron, no tenían un corazón todavía abierto a lo que Jesús les estaba diciendo. No entendieron. Jesús sana a un mendigo ciego. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le decía, cállate, cállate. Así le decía la gente, así dice, cállate. La gente le gritaba a la gente que estaba más adelante, cállate. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínate que Jesús en este momento, bien fuerte. Imagínate que Jesús estuviera ahí contigo y te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Pero aquí pasó algo antes de esta parte. ¿Cuál fue la actitud del ciego? ¿Cuál fue la actitud, el corazón del ciego al saber que Jesús estaba ahí? ¿Fue pasivo? ¿Se quedó callado? ¿Dejó que las críticas de las personas que estaban delante de él le dijeran, evitara que él buscara a Jesús? ¿O a él le valió gorro? A él le valió gorro lo que estaba pasando, a él le valió gorro lo que la gente le dijera, a él le valió gorro, que no le importó, no le interesó, no escuchó las voces que le dijeran, cállate, cállate. Yo te puedo decir que algo pasa. Ahí está. Yo te puedo decir que si tú has decidido o tienes en la disposición a buscar a Dios, va a haber muchas personas y va a haber muchos pensamientos, va a haber muchas situaciones que te van a querer callar.
empezando por ti mismo, empezando por nosotros mismos, por el razonamiento. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que Dios existe? Ahorita en el 2024 mucha gente dice que Dios no existe. Ahorita en el 2024 hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo puedes creer en Dios? ¿Cómo puedes creer en esas cosas absurdas de la religión? Empezando por nuestro razonamiento van a ser las primeras cosas que se van a oponer a buscar a Dios. La primera, el ciego no hizo caso a nada de eso. Y el pasaje de ahorita te puedo decir, no hagas caso a las voces que te quieren alejar de Dios, ni que quieren apagar ese deseo tuyo o mío de poder estar cara a cara con Jesús, orando, buscando, pidiendo por esa necesidad que tenemos, por alguna enfermedad, por salud, por algún hijo o hija, por la situación económica que estemos pasando, ¿no? Que esas voces que te quieren apartar de la búsqueda de Dios no impidan que tú vayas a Él, que tú y yo vayamos a Él. Dice, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Regreso al punto, imagina a Dios, a Jesús estar ahí contigo en tu habitación y que te diga, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver, quiero ver. Y Jesús le dijo, bien, recibe la vista. No le dijo, mira, tienes que hacer esto. Primero tienes que hacer una oración. Primero tienes que convertirte a mi religión. Primero tienes que hacer unas mandas y rezar tantos oraciones, vestirte de tal forma. Primero tienes que dejar de escuchar esta música, tienes que dejar esto, no debes de hacer esto, etcétera, etcétera. Porque este es el problema eterno de las religiones y de las iglesias. Es un problema eterno. Te presentan a Jesús, pero aparte de eso te enseñan una lista de lo que según ellos no debes hacer, ¿no? Para estar cerca de Jesús. Y esa es de las tonterías, perdón, más grandes que un grupo religioso puede hacer con las personas. Querer presentarle a Jesús a alguien, decirle que son libres, quitarles todas las cargas, pero al mismo tiempo nada más le cambian la mochila del pecado, si lo quieren poner, le ponen la mochila de la religión, donde dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, vístete así, vístete así, no escuches esto, no veas esto, etcétera, 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 etcétera. Y muchas veces es la convicción del líder o del grupo religioso, ¿no? Porque uno dice, no, es que tienes que ser así, es que no debes de aplaudir, no debes de brincar, no debes de cantar esta música, no debes de tocar este instrumento, no debes de ver esto en la tele, no debes de escuchar esta música. Y dices, no manches, o sea, ¿qué nos supone que era yo libre? ¿Qué nos supone que Jesús me había dado libertad? ¿Qué nos supone que Jesús me había hecho libre? Entonces la religión lo que hace, por eso mucha gente se aleja de Dios, porque piensa que la religión es Cristo, y no es así. La religión es un invento del ser humano para querer tener controlada a las masas con la justificación de decir que pues es Dios, y no es así. La religión no es Dios. Cualquier religión que te imagines, si tú tienes una religión, mira, discúlpame, si a lo mejor si no estás de acuerdo conmigo o llego a ofender tu creencia religiosa, pero la religión de la que seas no es Dios, no es Dios. La religión es el ser humano queriendo tener el control de las masas con ciertos reglamentos, que algunas de esas pues, reglas fueron sacadas de la Biblia malintencionadas, no malintencionadas, malentendidas, ¿sí? Y que hace que la gente, en lugar de sentirse libre, dice, ay, que soy libre, que Dios me limpió de todos mis pecados. Y te dice, la religión te dice, sí, pero tienes que hacer, para ser cristiano, para ser un creyente de Jesús, eres libre, sí, pero para eso tienes que hacer esto, dejar de hacer esto, el otro. Y si haces esto, no es verdad que crees en Dios. Y eso es falso, falso. Por eso, desde el principio yo les digo,
tenemos que ser cristianos sin religión, sin religión, leyendo la palabra, así de sencillo, ¿no? Leyendo así, aquí Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego lo único que hizo fue clamar a Dios. Si a lo mejor recuerdas lo que vimos al principio, tenemos que ser como ese ciego que no le importó nada, ni aun sus propios pensamientos. No le importó nada que le dijeran, cállate. Él lo que hizo fue creer en que Jesús lo podía sanar. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínate a Jesús, ahorita en este momento. No tienes que ir a ningún lugar, ahí donde quiera, ahí donde tú estás. Si tu oración es honesta, si tu oración es genuina, Jesús te dice, fulanito, sutanito, Josué, ¿qué quieres que haga por ti? Y yo como les digo, no sé si esté bien expresado lo que yo quiero decir, pero la moneda de cambio es decir, me estás buscando, ¿sí? ¿Quieres que yo escuche tu oración? Ok, yo estoy ahí para escucharte, yo tengo la disposición de escucharte, yo tengo la disposición de oírte. Solo ven a mí con un corazón contrito, humillado, arrepentido, y créeme, que yo voy a ser como ese juez, te voy a hacer justicia, voy a escuchar tu oración, te voy a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Otra parte en la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Es una promesa, clama, tenemos que clamar, nuestra oración a Jesús tiene que ser genuina. Y al instante, fíjense bien, al instante, o sea, no pasó ni un día, no pasó ni una semana, no pasó ni un mes. Al instante, el hombre pudo ver, siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Si somos creyentes, si decimos creer en Jesús, tenemos que ser como ese ciego, como esa viuda, ¿sí? No tenemos que ser como ese religioso rico. Tenemos que tener un corazón correcto ante las riquezas, ante la provisión. Tenemos que ser buenos administradores, buscar educarnos financieramente para ser como esos siervos a los que les dieron talentos y los multiplicaron. Tenemos que tener un corazón correcto, tenemos que ser cabeza, tenemos que ser reyes y sacerdotes en esta tierra, tenemos que ser de ejemplo para toda la gente, para toda la demás gente, la gente que no cree en Dios, la gente que está a nuestro alrededor, no puede vernos en la miseria, no puede vernos en la necesidad, no puede vernos en la tristeza. Digo, obviamente podemos estar tristes, puede haber tragedia, una tragedia en nuestra vida. Pueden suceder tragedias como la muerte de alguien, la ruina, ¿no? Caer en una bancarrota, ¿no? Por muchas circunstancias, así como por ejemplo le pasó a Job, ¿no? Después de ser una persona supermillonaria, con muchos terrenos, con muchas posesiones, pero de repente vino y se le acabó todo, ¿no? Y aún así, no negó a Dios. Siguió creyendo, siguió adorando a Dios, aún así buscó a Dios. Y bueno, pues eso es lo que... Aquí se termina el capítulo 18 de Lucas. Si lo quieres volver a leer, de verdad, léelo despacio, léelo tratando de poder escuchar pues lo que Dios tiene para nosotros aquí en su palabra. Y la invitación es, seamos creyentes, seamos cristianos sin religión, porque yo le insisto, si tú estás escuchando esto y formas parte de un grupo religioso, te sientes parte de ese grupo religioso porque así te lo inculcaron, así te lo enseñaron, así te lo impusieron, así tú decidiste hacerlo. Quiero decirte de verdad que Jesús no vino a formar ningún grupo religioso, ninguno. En la palabra no hay ningún nombre de algún grupo religioso. Jesús vino por una sola iglesia, una sola iglesia.
no una religión, una sola iglesia. Y esa iglesia somos tú, somos yo. Y tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar su palabra para saber cuál es el corazón de Jesús. ¿Cuál es el corazón de Dios a través de Jesús? Y bueno, la enseñanza del día de hoy es: ora, sé como esa viuda, insiste, 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 insiste. Decimos aquí en México, sé como ese cuchillito de madera, no, no corta, pero como friega, ¿no? Así, así, así. Y, y pues aquí el ejemplo que puso Jesús es: si ese juez injusto le hizo justicia a esa viuda, pues imagínate Dios, que es justo. Imagínate Dios, que es nuestro papá. Él obviamente nos va a hacer justicia. Él obviamente nos va a ayudar. Él obviamente va a estar ahí con nosotros. Eh, Tengamos un corazón como los niños, un corazón inocente para buscar a Dios. Seamos como ese ciego que no se dejó amedrentar, que no se dejó intimidar por las personas que le decían: no, Dios no te va a ayudar. Cállate, cállate. No busques a Dios. Dios no está contigo. Dios no te va a escuchar. Tu vida ha sido un desastre. ¿Cómo crees que Dios te va a ayudar? No. Decidamos arrepentirnos de nuestros malos caminos, y porque en ese momento vamos a formar parte de ese pueblo del que hablamos, al que Dios va a escuchar. Y bueno, podría yo seguir y seguir y seguir con este tema tan extenso, pero pues la enseñanza es esa: busquemos a Dios con un corazón genuino. Cuídense mucho, muchas gracias a los que estuvieron, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. La actividad durante el live. No, pues aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, pues cuídense mucho, busquemos a Dios. Busquemos a Dios y pues leamos su palabra. Que Dios les bendiga, que estén muy bien. Gracias por los corazones, gracias por haber estado aquí. Que Dios les bendiga. Busquemos a Dios, de verdad, busquemos a Dios, es lo único que les puedo decir. Busquemos a Dios, leamos su palabra para conocer el corazón de Dios, y pues por aquí vamos a estar. Que Dios les bendiga. Bye.